son muchos los recuerdos y los pensamientos que trae esta música, ¿verdad? Recordamos los regalos que recibimos. Algunos no eran lo que esperábamos. Recordamos la comida rica, el tiempo alrededor de la mesa, disfrutando un tiempo como familia, comentando, hablando de lo que pasó en el año. En algunas de las celebraciones, como fue en la casa nuestra, recordamos los tiempos alrededor del piano, cantando alabanzas y luego escuchando al abuelo que nos hablaba acerca del nacimiento de Jesús y la razón por la cual Él había venido. Ahora, puede ser que para algunos los recuerdos de esta música no son agradables, porque fue un tiempo de dolor, de tristeza, resultado de pronto de envidias o del alcohol. Y tristemente hoy, en la mayoría de los hogares, a pesar de escuchar los villancicos, no se interesa en la razón de esta celebración. Filipenses 2, 6 al 9 nos dice: Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios y que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Estos versículos nos dan la razón por la cual celebramos Navidad. Y quiero en estas noches presentar ciertas verdades para que podamos entender mejor el verdadero valor de la Navidad, porque todo gira alrededor de Jesucristo. En primer lugar, el propósito de la Navidad es recordar la venida de Jesucristo, cómo vino a este mundo y que vino para que nosotros pudiéramos disfrutar de su perdón. Pero para que Jesús naciera como un ser humano, tuvo sus implicaciones. Y vamos a considerar algunas de estas implicaciones, porque nos ayudará a comprender el verdadero valor de la Navidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, voluntariamente tomó la forma de ser humano y vivió aquí sobre la tierra como cualquier otra persona, renunciando a sus derechos y sus privilegios como rey. Esta decisión implica que él, como su madre, para que pudiera él nacer, tuvieron que pasar por los dolores de parto. También al nacer sintió el frío de esa noche y también lloraba cuando su mamá se demoraba en darle seno, y tenía también la necesidad de sacarle los gases para que pudiera dormir tranquilo. Le era necesario también aprender cómo comer, caminar y hacer las cosas bien. Seguramente hubo momentos en que también fue corregido. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Puede ser que mientras José, su padrastro, le enseñaba cómo trabajar con la madera, de un momento a otro se escucha ¡ay, ay, ay! Y José le regaña y le dice: no sea tan descuidado. Yo te dije, cuidado cuando vas a martillar una puntilla, no pongas el dedo ahí. Y Lucas también nos habla que cuando Jesús llegó a ser hijo de la ley, había aprendido de memoria todos los libros del Pentateuco, había tenido que presentarlo y fue ya recibido como todo hijo de la ley y teniendo el derecho de poder
leer las escrituras ahí cuando se reunían y hacer preguntas y discutir. Y ahí lo encontramos en el templo con los religiosos, los fariseos. Me imagino que él estaba haciendo preguntas como: ¿no será que el Mesías ya llegó? Y ellos le dirían: ¿y por qué dice eso? Pues es que usted sabe que por ahí en Micaías dice esto, en Jeremías dice esto otro. Y también hace unos años Herodes mandó a matar a los niños porque se dijo que el rey de los judíos había nacido. Y ahí seguía con las preguntas. Y el tiempo se pasó y pasó. Sus padres fueron buscándolo y no lo encontraron. Cuando por fin lo encontraron, Lucas 2:48 dice que sus padres no sabían qué pensar. Y su madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo desesperadamente hemos estado buscándolo por todas partes. Y él dice: ¿pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Ahora, yo creo que lo dijo con una sonrisa, porque ahí estaba José. Yo creo que él estaba recordándole a su mamá la ocasión que ella le dijo que él había sido un niño especial, un niño que había sido concebido por el Espíritu Santo, y que José no era su padrastro, que no era su padre sino su padrastro. Y por eso él dijo: es que debo estar en la casa de mi padre. Y lo dijo con una sonrisa. Bueno, ahí vemos en Lucas también que él regresó con sus padres. Y dice Lucas que vivió en obediencia a ellos. Crecía en gracia con Dios y con los hombres. Sí, Jesús, como todo ser humano, tuvo sus limitaciones. No podía desaparecer y aparecer. Vivió como todos nosotros, aprendiendo, estudiando, trabajando. Lo único era que él sí fue libre de pecado. Ahora, después de estar en su hogar unos 30 años, con la responsabilidad de proveer por su familia, porque José había muerto y le era necesario él tomar el lugar de su padrastro y ser responsable por el resto de la familia. Y vivió ahí con su familia unos 30 años, trabajando en la carpintería. Pero ya era tiempo que él saliera a cumplir con el propósito por la razón él vino a este mundo. Y vemos que Jesús se fue de Nazaret hacia Jerusalén, hacia el río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y cuando llegó, Juan intentó convencerle que no lo hiciera. Y Jesús le dijo: no, es necesario, porque debería ser así, porque yo he venido para identificarme con el ser humano que estaba en necesidad de arrepentirse. Ahora, después de su bautismo, fue al desierto, donde ayunó unos 40 días. Ahora, las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo lo llevó allá, porque era necesario que fuera puesto a prueba. Ahora, cuando Jesús tomó nuestra forma, se hizo hombre, Él no vino a este mundo como nosotros con el principio de pecado, el pecado original. Y así como Adán y Eva tuvieron que ser puestos a prueba a decidir creerle a Dios, también Jesús tenía que ser puesto a prueba. Porque si no fuera puesto a prueba, no podría tomar nuestro lugar y pagar el precio por nuestro pecado. Era necesario que Él pasara esta prueba. Él tenía que decidir a no pecar. Ahora, al terminar los 40 días de ayuno, el enemigo se presenta. Y créame, se presenta en el momento en el cual él tenía mucha hambre. Y viene a
ponerlo a prueba. Y en realidad vino a tratar de convencer a Jesús que debiera demostrar que en verdad sí era el Hijo de Dios. Pero Jesús no aceptó la propuesta. Y en cada vez que el enemigo lo tentó, Jesús respondió con la palabra de Dios. En primer lugar, viene a tratar de motivarlo a suplir esa necesidad de hambre, porque créame, él tenía un filo. Eso sí, 40 días sin comer, imagínalo. Y le dice, pues si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, convierte las piedras en pan. Y Jesús le respondió, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de toda la palabra de Dios. Luego le dice que le daría la gloria de los reinos si solo lo adorara. Y Jesús le responde con, las Escrituras dicen, adora al Señor, tu Dios, y sírvele solo a Él. Y la tercera vez le dice, ¿por qué no se tira del pináculo del templo? Porque en los Salmos dice que Dios lo va a cuidar, mandará a sus ángeles a cuidarlo. De nuevo Jesús le responde, las Escrituras también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Bueno, el enemigo se fue, lo dejó por un tiempo. Y Jesús regresa a Galilea, lleno del Espíritu Santo. Y va de ciudad en ciudad, enseñando en las sinagogas. Y poco a poco la gente comenzaba a buscarlo, porque él hablaba con autoridad. Pero también sanaba a muchos. Y muchos fueron liberados de la opresión del enemigo. Y entre las personas que los seguían, Jesús escogió a 12 hombres para estar con él. Y les enseñaba la verdad del reino de Dios. Ahora Jesús era muy diferente a nosotros. Él anduvo de lugar en lugar con los 12 y estaba pendiente de ellos, vivía por ellos, no se preocupaba tanto por él mismo. Él estaba preocupado que ellos verdaderamente llegaran a conocerlo. Y pasó mucho tiempo con estos que había escogido, porque era necesario que ellos, en primer lugar, creyeran en él, porque ellos luego tendrían la responsabilidad de dar a conocer las verdades acerca de Jesús. Ahora hay que recordar, Jesús nunca dejó de ser Dios, pero mientras que estaba aquí en la tierra, vivió con todas las limitaciones del ser humano. Nunca dependió de su deidad, no lo usó. Vivió como todo hombre. Sí, dependió del poder del Espíritu Santo. Las sanidades y los milagros lo hizo en el poder del Espíritu Santo. De la misma manera que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Ahora, después de 3 años de caminar juntos y de escucharlo y aprender de él, estos 12 hombres creyeron en verdad que era el Cristo y que era el Hijo de Dios. Ya llegando al final de estos 3 años y la noche antes de que él muriera en la cruz, mientras que Jesús se preparaba para ir a la cruz, habló con los 12, pero también habló con su Padre. Ahora, a diferencia de nosotros, estaríamos hablando de todo lo bueno que habíamos hecho. Jesús no. Él no habla de los milagros asombrosos. No habla de darle vista a los ciegos, de hacer caminar a los paralíticos, de alimentar a las multitudes. Él más bien piensa en los 12 y los anima
y les asegura que aunque Él se va, no los va a dejar solos, porque iba a enviar a otro consolador para que estuviera con ellos siempre. Los ve tristes, porque en realidad ellos todavía no podían entender que era necesario que Jesús los dejara. Y Jesús les dice, ahí en Juan 16:22, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Y en el capítulo 17 de Juan, al leer su oración antes de llegar al huerto de Getsemaní, ahí nos damos cuenta en esta oración el afecto que Él tenía para sus discípulos. Él sí había invertido en sus vidas y le dice al Padre, los que tú me diste del mundo les he revelado quién eres, y ellos han creído y han obedecido. Mientras he estado con ellos, les he protegido. Ahora, Padre, protéjalos con el poder de tu nombre. No te pido que los quites del mundo, sino que los proteges del maligno. Ahora, no solo pensó en ellos y oró por ellos, sino que también oró por quienes creerían en el mensaje que estos 12 iban a dar. En otras palabras, también estaba orando por nosotros. Nunca podemos olvidar que Cristo nació para morir. Murió en la cruz, pagó el precio por nuestro pecado, para que al creer en Él no tuviéramos nosotros que enfrentar la muerte eterna. Y es la razón por qué Él vino a este mundo. ¿Y sabe qué? Es la razón por celebrar Navidad. Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Hemos considerado, sí, algunas de las implicaciones de nacer como ser humano. Vivió 30 años como cualquier ser humano y lo hizo por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la gracia y de una relación con Dios. Debemos recordar, es la primera razón por la cual celebramos Navidad. Pero en segundo lugar, Jesús también vino a este mundo para que las demás personas que viven en este mundo lo llegaran a conocer, lo recibieran como su Salvador. Pero solo lo van a conocer si nosotros, que ya lo conocemos, lo damos a conocer. ¿Y sabe qué? La Navidad es el momento ideal para hacer conocer esta verdad. Habiendo nosotros recibido esta gracia, el poder para disfrutar esta bendición, es ahora nuestra responsabilidad ser el conducto de la bendición de Dios. A las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que necesitan conocerlo para poder disfrutar de esta gracia. Nosotros vivimos en realidad en una cultura de iglesia que celebra la idea de disfrutar la gracia de Dios. Y sí, disfrutamos de los cantos que celebran la gracia de Dios. En esta noche ha sido un tiempo espectacular en el tiempo de la alabanza y adoración. Algo maravilloso. Sí, nos deleitamos y disfrutamos cuando celebramos a Dios. También nos deleitamos con las prédicas, con las conferencias, con los libros que exaltan el mensaje del amor de Dios y de su perdón.
Y creo que cada uno declaramos a diario que Dios nos ama, que como hijos somos objeto de su gracia divina. Y la gracia de Dios en realidad es la esencia del cristianismo bíblico. Y es correcto. Todo lo que he hablado es correcto. Poder disfrutar de venir a la iglesia, poder celebrar el amor de Dios. Pero ¿sabe qué? El mensaje del cristianismo bíblico es: Dios me ama para que yo dé a conocer a los que no conocen del amor y de la gracia de Dios, para que ellos también puedan disfrutar de su gran amor, de la grandeza de Él, de su gloria. Jesús no solo tomó la forma de hombre para nosotros, sino para todo el que quiere creer. Si no tenemos cuidado, podemos acomodarnos a un plan inferior, algo más manejable, un poco más cómodo. Pero los demás no van a poder conocerlo a Él. Y por eso quiero considerar algunos ejemplos en la Biblia que ilustran cómo Dios usa a las personas, cómo usa ciertas situaciones para que otros lo conozcan. En primer lugar, cuando Dios redime a su pueblo Israel de su situación de esclavitud ahí en Egipto, en Éxodo 14:4 leemos y escuchamos la razón de Dios por conducir al pueblo de Israel por un largo camino donde tenían que cruzar el Mar Rojo. Y dice: entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedarán atrapados. Lo haré, dice Dios, para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Otra situación la encontramos en el libro de Daniel, los 3 amigos de Daniel. Y vimos un video de Daniel en el pozo de leones, ¿verdad? Ahí se manifestó Dios. Pero este es otro. Sus 3 amigos, Daniel, Sadrach y Abednego, fueron arrojados al horno ardiente. Y leemos que Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir y rendir culto a otro Dios. Y en tercer lugar, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, habla de cómo Esteban fue el primer mártir de la iglesia al predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero también habla de Pablo y Silas, que fueron azotados, encarcelados por liberar a una joven poseída de un demonio. Y alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Y de repente hubo un terremoto, resultando en que las puertas de la cárcel se abrieron y se le cayeron las cadenas a todos los prisioneros. Y el carcelero, pensando que los prisioneros se habían escapado, estaba por quitarse la vida. Y Pablo le grita diciendo: no, todos estamos aquí. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de todo esto? El carcelero llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Cada una de estas circunstancias, situaciones, fueron usados para demostrar quién es Dios y que las personas conocieran a Dios.
situaciones no agradables algunas. Pero cuando uno cree y depende de Dios, Dios lo usa para su gloria. ¿Y sabe qué? Hoy aquí en Colombia disfrutamos en poder reunirnos y celebrar, porque muchos sufrieron aquí en nuestra nación por predicar el evangelio. Mi padre, por poco, en varias ocasiones, casi muere. Y no fue el único, fueron muchos. Y hasta algunos dieron su vida por el evangelio. Y hoy disfrutamos de su sacrificio. Sí, Dios nos ha bendecido con una gracia extravagante. ¿Cómo no vamos a dar a conocer el amor de Dios a aquellas personas que no lo conocen? Es nuestra responsabilidad llevar el evangelio, las buenas nuevas, a las personas que están alrededor nuestro, en la oficina, en el vecindario, en la universidad, en la fila cuando estamos esperando para pagar el mercado o en el banco, para que estas personas también tengan la oportunidad de conocer a Dios y disfrutar de su amor. Y Dios nos dice: te he bendecido para mi gloria, no para que tengas una vida cómoda, no para que gastes fortunas en vacaciones, en educación, en ropa. Estas cosas no son malas y no se las estoy negando, pero quiero que entienda, te he bendecido para que las demás personas me conozcan y vean mi gloria. Dios nos pregunta en esta noche: ¿qué harás con lo que te he dado? ¿Cómo usarás tu influencia, tu liderazgo, tus recursos en este mundo que nos rodea? Nosotros, los hijos de Dios, disfrutamos de la razón porque Jesús se hizo hombre. Sí, hemos creído en Él y disfrutamos de su abundante amor, de su increíble gracia. Y deberíamos tener la misma actitud que tuvo Jesucristo, que estuvo dispuesto a no aferrarse a ser Dios, sino tomar la forma de hombre y venir a este mundo y morir por nosotros. Deberíamos preguntarnos: ¿qué es lo que nos impide poner a un lado nuestros sentimientos a fin de demostrar el amor de Dios a los demás? En los versículos que introducen el pasaje con que comencé la prédica, Pablo pregunta si en verdad el amor de Cristo haya hecho una diferencia en nuestra vida. Nos dice que no debemos ser egoístas y que debemos considerar a los demás, no ocuparnos solo en nuestras cosas, sino preocuparnos por los demás. Y nos reta en tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien, habiendo tomado la forma de hombre, un proceso humillante, no reclamó su derecho y privilegio divino. En cambio, vivió una vida obediente y murió en obediencia a Dios, la peor muerte, la de un criminal. Y la pregunta es: ¿vamos a vivir como Jesucristo vivió? ¿Sabes? Si queremos
que otros tengan la oportunidad de disfrutar del amor inagotable de Dios, lo podemos afirmar escribiendo el nombre de alguien en los espacios que aparecen en el ejercicio aquí en la pantalla. Ustedes van a escribir un nombre, sea de una persona, de una familia. Dios me salvó. ¿Para qué? ¿Quién? ¿Miguel? ¿Rosa? ¿Hernando? ¿Lo conozco? ¿Sabe? Dios, nosotros disfrutamos del perdón de pecados. Nosotros disfrutamos de su amor. ¿Por qué no pensemos en otra persona? Segundo, Dios me ha brindado salud, fuerza. ¿Para qué? Hernando, Margarita, la familia Rodríguez, disfruta del cuidado de Dios. También Dios me ha bendecido para que yo le muestre el amor de Dios a mi vecino, al panadero, a de pronto su jefe. Debemos pensar bien en estos nombres y que sean alguien que va a conocer de Cristo. Pero ¿sabe qué? Tengo aún algo más real que quiero sugerir. ¿Por qué no mostrar el amor de Dios regalando un CD? Puede comprar uno, otro o dos. Pero también un Nuevo Testamento con una tarjeta. Escribir un mensaje de la razón por la cual se lo está regalando y que usted quiera que ellos lleguen a conocer a Cristo, invitándoles a venir a la iglesia. Puede poner ahí la dirección de la iglesia, la hora de las reuniones, invitarlo, ponerlo de nuevo en el sobre y envolver el regalo y entregarlo a alguien que no conoce a Cristo. No alguien ahí que lo ha escuchado, alguien que necesita. ¿Por qué no dar en vez de buscar a recibir? Es importante y los reto a que lo hagan. Yo lo voy a hacer. Ya tengo una tarjeta escrita, lista, y espero que ustedes lo hagan. ¿Sabe qué? Dios el Padre entregó su Hijo porque nos amó, lo envió a este mundo. Pero también Dios el Hijo tomó nuestra forma de hombre, se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos llegar a conocer, recibir el perdón de nuestros pecados, disfrutar de su increíble, su extravagante amor. Él dio de sí mismo. La pregunta es, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer en esta Navidad? Volvamos al verdadero valor de la Navidad, ¿sí? Hagamos que esta Navidad sea algo impactante. Señor Jesús, te doy gracias que aunque era Dios, no consideró más importante ser igual a Dios y que fuera algo a que debería aferrarse. En cambio, renunciaste a sus privilegios divinos y vino a este mundo, tomó la forma de hombre, vivió unos 30 años sometiéndose a todas las circunstancias de un ser humano. Moriste en obediencia a su Padre para que hoy yo y otros pudiéramos gozar y disfrutar
de tu increíble gracia. Sí, quiero pedirte perdón, porque hasta el momento he pensado en mí misma, he pensado en los míos, he pensado en disfrutar las bendiciones. Y te doy gracias porque sí las disfruto. Disfrutamos de alabarte, de exaltar tu nombre, disfrutamos de su gran amor. Pero queremos pensar en aquellos que no te conocen, y por eso queremos pedirte perdón, porque los hemos olvidado. Pero hoy, con tu ayuda, quiero también dar a otros de tu amor. Quiero permitir que también ellos puedan disfrutar de tu extravagante amor. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesucristo. Extravagante amor, infalible, símbolo de todo lo bueno. Muero por correr a ti, por estar en tu refrescante presencia. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar ante ti. Solo estar ahí, solo estar ahí, estar junto a ti. El madero escribió nombre en tus manos. Miles y miles de razones